Buenos días. Continuamos con el bloque 1 y vamos a ver ahora el realismo de izquierdas. Ya hemos comentado algo en el tema anterior sobre sus orígenes un poco comunes con el realismo de derecha y su punto de partida, que es el de considerar el delito no como una construcción social, tal y como se venía viendo desde el Labelinch y las teorías neomarxistas, sino como una realidad frente a la que hay que actuar también con medios reales. El realismo de izquierda surge de la criminología crítica, pero intenta superarla partiendo del delito como algo real y algo que hay que prevenir y que controlar, que no nos podemos quedar solamente en la teorización y en la crítica, sino que hay que ir más allá. En este sentido es muy ilustrativa esta frase de Young, que junto con Lía, los fundadores del realismo de izquierda, cuando dice que el problema de la criminología dominante es el intento, refiriéndose a la criminología neomarxista y al labeling approach y a la criminología crítica también. El problema de la criminología dominante es el intento de explicar la delincuencia sin tocar la realidad, manteniendo constantemente a distancia los problemas sociales y económicos de una sociedad dividida. Con lo cual, lo que intentan es, como he comentado antes, buscar medidas reales, medidas alternativas y medidas reales para prevenir el crimen. Surge en Reino Unido, como he dicho, con la obra de Lía y de Jung en 1984, dentro de un libro colectivo que se llama ¿Qué hacer con la ley y con el orden? Y surge también como contraposición al realismo de derecha que se estaba imponiendo como consecuencia de la llegada al poder de partidos neoliberales, principalmente en Estados Unidos y en Gran Bretaña, con lo cual se ven en la necesidad de, frente a las alternativas o a las medidas que se están tomando para prevenir el delito desde este realismo de derecha o desde las políticas de derecha, los teóricos de izquierda, los criminólogos de izquierda, se ven en la necesidad de abandonar posturas meramente teóricas para proponer también alternativas realistas a la prevención del delito, alternativas a las propuestas por el realismo de derecha. Precisamente son una serie de disturbios que hay en el interior de Londres en la década de los 80, que provocaron una serie de debates en la literatura criminológica sobre la responsabilidad de la policía y la vigilancia de las minorías raciales. Una de las estrategias que empleó la criminología de izquierda o el realismo de izquierda fue usar la encuesta de crimen local para recopilar datos tanto sobre el crimen como sobre las prácticas policiales, para usarse en un foro público para que la policía pudiera ser responsable. En cuanto a los hechos claves de este realismo de izquierda, pues bueno, se dirige principalmente, o el principal ideólogo es el británico George Young. Precisamente surge como oposición a las medidas del realismo de derecha que se están llevando a cabo en el gobierno de Thatcher a finales de los 80, a finales de los 70, a principios de los 80. Se centra, igual que todas las corrientes realistas, en la realidad del delito, pero él ve que la delincuencia no solamente, al contrario de lo que considera el realismo de derecha, que ve en esas subclases es donde encuentra a los delincuentes, para el realismo de izquierda
el crimen o el delito es algo que ocurre entre la clase trabajadora, pero también las víctimas provienen del mismo lugar, provienen también de la clase trabajadora, de las clases socioeconómicas menos desfavorecidas. O la delincuencia proviene de minorías étnicas, pero también las víctimas provienen de las mismas minorías étnicas. Por lo tanto, si la víctima ya de por sí, la mayoría de las víctimas del delito ya de por sí son sujetos socioeconómicamente o culturalmente vulnerables, nos encontramos que el delito todavía puede hacer que la situación sea más traumática y empobrecerlos todavía más, empobrecer más a las víctimas. Por otra parte, consideran que el crimen no es un fenómeno que se vea fielmente reflejado en las estadísticas de la criminalidad. Por una parte, porque las estadísticas son a nivel general, a nivel nacional o a nivel de distritos o de regiones, y se centran principalmente en los delitos que han sido perseguidos o los hechos conocidos. Sin embargo, ahí se nos queda fuera una alta cifra negra de criminalidad que tiene mucho que ver con la delincuencia cometida por los poderosos, que no es perseguida o no es descubierta o es una delincuencia que no se conoce. Por otra parte, en las estadísticas tampoco aparecen los abusos por parte de las instituciones de control formal, como puede ser la policía. Por eso ellos prefieren otro tipo de encuestas más pequeñas, más locales, y encuestas en las que no sean tanto encuestas de delincuencia, sino encuestas de victimización, porque nos da un mayor conocimiento sobre el tipo de delito que se comete, cuál es la reacción del sujeto frente a ese tipo de delito, es decir, si denuncia o no denuncia, y en el caso de que no denuncie porque no lo hace, nos da un perfil de la víctima, sabemos cuáles son las víctimas de determinados tipos de delitos, y por otra parte también nos informa sobre el miedo al delito o la inseguridad ciudadana y sobre el papel que cumple la policía y los abusos policiales que pueden darse tanto sobre el delincuente como sobre la víctima del delito y que no son recogidos en las estadísticas oficiales. Para los sociólogos, que son menos críticos con las estadísticas oficiales, ellos consideran que el criminal típico es un joven hombre de clase trabajadora y en una alta desproporción son negros. Sin embargo, ya digo, el realismo crítico considera que la criminalidad real no tiene solo a este criminal típico, sino que hay otro tipo de delincuentes que no aparecen en las estadísticas. Luego, por otra parte, el realismo de izquierda se va a centrar tanto en la víctima como en el delincuente, reconociendo que el delito se concentra en el centro de la ciudad y en los barrios más desfavorecidos. Como crítica al marxismo, que hablaba del delito como lucha de clases, el realismo de izquierda señalan que las víctimas de la clase trabajadora y la delincuencia callejera tienen más probabilidades de ser la clase trabajadora. Y es este tipo de crimen común, de delincuencia común, la que preocupa a la gente de la clase trabajadora. Por lo tanto, la criminología debería centrarse principalmente en este tipo de delitos comunes en lugar de centrarse en los delitos de élite. Esa sería luego una crítica que se le puede hacer porque se olvida también de los delitos de cuello blanco. Por lo tanto, el realismo de izquierda se va a centrar principalmente en lo que es la delincuencia expresiva, la delincuencia común, que tiene como sujeto activo y como sujeto pasivo a las clases más desfavorecidas. Cuando se intenta comprender el crimen, la comprensión del crimen en el caso del realismo de izquierda parte de 4 elementos. Se pasa, luego lo vamos a ver, se pasa del triángulo en el que se analiza la interacción entre el delincuente, la víctima y la reacción de las agencias formales del Estado, es decir, la reacción social formal del Estado a un cuadrado del crimen en el que se incluye la respuesta social o de la ciudadanía. Lo vamos a ver ahora con un esquema. Por otra parte, cuando en su libro ¿Qué hacer con la ley y el orden? En el artículo de ¿Qué hacer con la ley y el orden? De Jung y Lea,
ellos establecen las tres principales políticas que serían, o las tres principales políticas del realismo de izquierda. Esas políticas son la desmarginalización, la disuasión preventiva y el uso mínimo de la prisión. En cuanto a la desmarginalización, los realistas están a favor los realistas de izquierda están a favor de alternativas a la prisión, es decir, de medidas como pueden ser, por ejemplo, el trabajo en beneficio de la comunidad, la restitución a las víctimas o la expansión de la libertad condicional. Intentando dejar de lado cualquier connotación moral del delito, en el tratamiento del delito y concentrándose en lo que es la impartición de una justicia, valga la redundancia, justa. La segunda política que se tendría que llevar a cabo es la disuasión preventiva, es decir, es necesario que las propias comunidades se organicen para intentar prevenir el crimen antes de que pueda llegar a suceder. Por lo tanto, hay que tener en cuenta o cumple un papel importante en la prevención del crimen, no solamente las agencias de control social formal, sino también las agencias de control social informal, mediante la intervención positiva en los barrios con más problemas de delincuencia. Y en tercer lugar, su tercer pilar político sería el uso mínimo de la prisión, entendiendo que las cárceles deben ser utilizadas únicamente en aquellos casos que exista un gran peligro para la comunidad, un peligro extremo para la comunidad, y que la vida en su interior debe ser lo más normal y libre que sea posible, porque si no es imposible reeducar para la libertad. Por lo tanto, no se trata simplemente de algo humanitario, sino también de una cuestión de política criminal. ¿Cuáles serían los principios fundamentales del realismo de izquierda? Bueno, pues Carlin los sintetiza distinguiendo entre principios teóricos y principios políticos. Dentro de los principios teóricos, por una parte, se pasa del triángulo, vamos a verlo después, ya lo he dicho antes, ahora lo vamos a ver con el esquema, del triángulo al cuadrado, donde se incorpora la reacción social al delito como un componente importante para entender o en la interacción que nos lleva a la comprensión del crimen para su posterior prevención e intervención en el mismo. En segundo lugar, se intentan llevar a cabo o hay que llevar a cabo una explicación simétrica para la acción y para la reacción social. Es decir, tenemos que tener en cuenta no solamente por qué actúa la sociedad de una determinada manera, sino que también tenemos que tener en cuenta por qué reacciona de una determinada manera y cómo influye esa reacción social en la delincuencia, en la víctima e incluso en las agencias formales de prevención del delito. Y en tercer lugar, su tercer postulado teórico sería partir de explicaciones no deterministas, es decir, no considerar que el ser humano tiene una determinada naturaleza, codiciosa, ambiciosa, o ya es un individuo que nace naturalmente malo y que por lo tanto hay que controlarlo, sino que las explicaciones sobre la delincuencia no tienen que ser deterministas, sino que las personas deben ser vistas como responsables de sus acciones. Desde un punto de vista político, la delincuencia es un problema real y es un problema que afecta especialmente a la clase obrera, tanto desde el punto de vista del sujeto pasivo, del delincuente, como desde el punto de vista de la víctima. Y además, porque es la clase obrera la que principalmente sufre la delincuencia o sufre de manera desproporcionada la delincuencia común, principalmente el robo, el asalto y las agresiones. En segundo lugar, el realismo de izquierda tiene que desarrollar un enfoque creíble sobre el crimen para evitar que la derecha, que está llevando a cabo medidas para la prevención del crimen, se crea que tiene un derecho al monopolio sobre la prevención o sobre el control de la delincuencia. Por otra parte, las prácticas toda la teoría que se lleve a cabo tiene que ser una teoría aplicada para intervenir sobre los problemas del orden público.
Y por último, para reducir la delincuencia, desde un punto de vista político, es necesario que exista una coordinación, una cooperación entre la policía y la ciudadanía. Y esto solamente se logra mediante una democratización del control de la policía. El cuadrado del crimen del realismo de izquierda, ¿vale? Como hemos dicho, nos lleva más allá, tenemos en cuenta a la víctima, al delincuente, aquí estaría el crimen, ¿vale? El crimen que estaría influenciado por la interacción entre 4 elementos, ¿vale? No la suma, sino la interacción entre 4 elementos. Pueden intervenir los 4, pueden intervenir 2 y pueden interactuar uno con 2 o uno con otro, ¿vale? En todo caso, hasta ese momento se había hablado de la víctima, del ofensor y del Estado o la reacción social del Estado. Y lo que hace el realismo de izquierda es ir más allá y preocuparse también por los factores informales, es decir, los factores de control social informal, porque muchas veces estos factores de control social informal pueden contribuir a la definición de lo que es delito, pueden cooperar con los controles sociales del Estado para prevenir la delincuencia. Puede ser que estos controles informales puedan contribuir también a una revictimización de la víctima o por el contrario puedan ayudar a la víctima y lo mismo ocurre con el delincuente. Por lo tanto, ellos consideran que el crimen solamente se puede entender en términos de interrelación entre estos 4 elementos, elementos que tienen que estar interrelacionados entre sí y que cada uno de ellos aporta algo que nos permite entender mejor el crimen a efectos de su prevención. Con relación a las víctimas, el realismo de izquierda es el que empieza de nuevo a hablar de las víctimas. ¿Por qué? Porque mientras que el realismo de derecha no se ocupa tanto de la víctima como de mantener a la sociedad segura, el realismo de... Bien, en el caso de las víctimas, como estaba comentando, es que tengo que cortar el vídeo un momento. Como estaba comentando, el realismo de izquierda es el que por primera vez tiene en cuenta a las víctimas, porque al realismo de derecha lo que le importaba sobre todo era controlar el crimen, ¿vale? Y culpaba del delito a las clases sociales más desfavorecidas. Sin embargo, el realismo de izquierda, en la medida en que se encuentra con que tanto los delincuentes como las víctimas provienen de esas clases sociales más desfavorecidas, le presta un especial interés a las víctimas. En ese sentido, consideran que el miedo al crimen es algo justificado y es cuando empieza a verse también, o a partir de ahí, empiezan todos los análisis de la inseguridad ciudadana objetiva y subjetiva sobre el miedo al delito como un costo del delito que hay que tenerlo en cuenta y ese miedo al crimen también como parte de la reacción social frente al delito o frente a la hora de definir un comportamiento como criminal. Consideran que las encuestas de victimización, y además son los primeros en ponerlas en marcha, son bastante positivas porque le dan voz a las víctimas y además podemos conocer delitos que no han sido denunciados o delitos que se cometen dentro del ámbito intrafamiliar y que las víctimas no denuncian, bien porque piensan que no vale la pena denunciarlo o bien porque la relación con la policía no es buena o porque no quieren denunciar por su relación o por el miedo con la persona que la ha atacado. Destacan también la difícil situación en la que se encuentran las víctimas. Ello, a diferencia de los de Labeling Approach, que considera que la víctima real del delito es el delincuente, que es el etiquetado como tal, que llegan incluso a decir que puede ser más víctima que la víctima del delito, para el realismo de izquierda, desde un punto de vista realista, consideran que las víctimas son las que se encuentran en una situación difícil después del delito.
Al igual que ocurre con los delincuentes, son las personas en situación más desfavorecida y que viven en el centro de las ciudades las que corren un mayor riesgo de ser víctimas de delitos. Por ejemplo, personas sin hogar, personas de minorías étnicas, personas en situación de marginalidad, etc. Ahí se hace una pregunta: ¿a quién se dirigen los delincuentes de la clase trabajadora? Cuando hablan de la clase trabajadora estamos hablando en términos británicos, ¿vale? Estamos hablando de las clases socioeconómicamente más desfavorecidas, pues se dirigen a víctimas de la misma clase socioeconómica, a víctimas de la clase socioeconómica también más desfavorecida. Esto ya pone de relieve algo que ya tenemos bastante claro en la criminología, que son los puntos de relación o el parecido que existe entre el perfil del delincuente y el perfil de la víctima, los patrones del delincuente y los patrones de la víctima, por una parte porque comparten lugar y espacio, y por otra parte porque suelen tener hábitos o estilos de vida bastante similares. El realismo de izquierda, John, encuentra el origen del crimen en tres campos o en tres, las causas del crimen, en tres grandes factores. John dice que efectivamente hay que ser duro con el crimen, pero que eso no significa ser simplemente, como piden los realistas de izquierda, ser duro con los criminales, sino que esa dureza significa ser duro al tratar de cambiar factores sociales que tienen un impacto a largo plazo en las tasas del crimen y asegurar que el criminal o asegurarle al criminal que la justicia promueva de alguna manera la justicia social. Ellos dicen que efectivamente desde la Segunda Guerra Mundial el aumento de los niveles de vida y el desarrollo de las disposiciones del estado de bienestar han ido de la mano de una mayor tasa de criminalidad. Por lo tanto, ellos concluyen que no existe una relación entre pobreza y criminalidad, sino que son otras causas las que tienen que explicar por qué las clases menos desfavorecidas son los que cometen los delitos y también las víctimas de los delitos. Y para ello establecen principalmente tres causas del crimen: la privación relativa, la marginalidad y la subcultura. Estas tres causas, por ejemplo, explicarían por qué los hombres jóvenes negros de las clases trabajadoras están particularmente asociados a la actividad delictiva. En cuanto a la... Bueno, aquí lo que tenéis es un esquema sobre la teoría de la desorganización social y la teoría de la anomia a partir de Durkheim, ¿vale? Y cómo ello lleva a la revisión de la teoría de la anomia, lleva a las teorías subculturales que son utilizadas por los realistas de izquierda para explicar la delincuencia de esas clases socioeconómicamente más bajas, ¿vale? Vamos a verlo de tal manera con detalle, porque es todo el tema de la frustración de estatus. En primer lugar, el tema de la subcultura. Por ejemplo, con relación a los jóvenes negros, ¿vale? Lea y Jung argumentan que la subcultura de los jóvenes negros es claramente diferente a la de sus padres, que aceptaron en gran medida su posición marginal en la sociedad. En ese caso, la subcultura de la juventud negra pues, tenía altas expectativas y aspiraciones materiales, es decir, dinero, símbolo de estatus, etc. Entonces, debido a que es decir, aspiran a una serie de bienes materiales y están criados en los valores propios del consumo y del estilo y la riqueza, es por lo que terminan involucrándose en el crimen, porque carecen de oportunidades legítimas para conseguir ese estatus que quieren. Los realistas de izquierda ven a la subcultura como la respuesta colectiva de un grupo a una situación de privación relativa, y se basan principalmente en la teoría de Cohen, en la teoría de la frustración de estatus, para explicar cómo emergen estas subculturas. El sujeto quiere tener un determinado estatus y como no tiene oportunidades legítimas para llevarlo a cabo,
como se ve privado de esa posibilidad, pues se une a la subcultura, que es donde puede conseguir ser alguien, donde puede conseguir un respeto o un reconocimiento. Esto tiene ahora mismo mucho que ver en Europa con las segundas generaciones de segunda y tercera generaciones de inmigrantes. Los sucesos, por ejemplo, que ocurrieron hace unos 10 o 15 años en París, y que será una de las cosas también que analicemos en clase, tiene mucho que ver con estas cuestiones de frustración de estatus. Bueno, aquí lo que tenéis un poco es el esquema de la frustración de estatus de Cohen, y luego la de la oportunidad diferencial de Cloward y Oulen. Al no existir oportunidades legítimas, pues estos chicos terminan echando mano de las oportunidades ilegítimas. En el caso de la frustración de estatus de Cohen, se trata de chicos de clase baja o de minorías marginales que no pueden aspirar al estatus de los chicos de clase alta. En este caso hay una frustración de estatus, y lo que hay una creación de culturas que recompensa los valores opuestos a los del estatus dominante. Al final, el chico que se identifica con esos valores se integra en la subcultura, y de esa manera alcanza o hay una consecución de estatus. En el caso de la privación relativa, ¿vale? La frustración estaría relacionada por la disparidad, esa frustración de estatus de la que hablábamos, estaría relacionada por la disparidad entre las expectativas de realidad y las expectativas y la realidad del estilo de vida, que les conduce a sentimientos de privación. Para muchos jóvenes, por ejemplo, la única elección o la única alternativa al desempleo son planes de formación o trabajos que nadie quiere. Entonces se sienten injustamente privados de otras cosas buenas que se le ofrecen a los demás, y esto los puede convertir o los puede involucrar en comportamientos desviados y delictivos. En este sentido, Lea y Jung argumentan, por tanto, que el crimen, o que una de las causas del crimen, es precisamente la privación, pero no la privación en sí misma. La privación en sí misma no es la causa directa del crimen. Por ejemplo, el nivel de vida aumentó desde los años 50, por lo que el nivel de privación había disminuido a finales de siglo, pero sin embargo, la tasa de criminalidad era mucho más alta que en los años 50. El concepto de privación relativa a lo que se refiere es a cómo se siente alguien en relación con los demás o en comparación con sus propias expectativas, qué es lo que alguien espera de sí mismo y qué es lo que puede conseguir y cómo se siente con eso. Por lo tanto, el concepto de privación relativa ayuda a explicar la aparente paradoja de un aumento de la delincuencia en el contexto de una sociedad cada vez más rica. Es decir, a pesar de que la gente está mejor hoy en día, a pesar, por ejemplo, de que esa segunda generación de inmigrantes vive económicamente mucho mejor que sus padres cuando llegaron aquí, hay una mayor sensación de privación relativa. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, porque la publicidad nos han aumentado las expectativas de cada uno de los bienes materiales. Es decir, somos más ricos, pero nos creemos más pobres, y por lo tanto tenemos más presión para conseguir más cosas, para poder mantenernos al día con los demás, lo que genera tasas de criminalidad bastante altas. Vemos, por ejemplo, que entre jóvenes de clase socioeconómica baja, de clase trabajadora, pues entre los delitos que se cometen son, por ejemplo, el robo o el hurto para comprar productos de marca, para tener unos determinados tenis de marca, zapatillas de marca, o para tener una gorra de marca, es decir, para tener esa marca que le da ese estatus. Y la tercera causa,
¿vale? Sería la marginalidad. La marginalidad, entendido como el proceso por el cual algunos grupos se encuentran al margen de la sociedad. Muchas veces jóvenes blancos pertenecientes a clases socioeconómicamente desfavorecidas o jóvenes pertenecientes a minorías étnicas, minorías raciales, etcétera, se encuentran al margen de la sociedad y en las propias escuelas ya hay una serie de prejuicios frente a ello. Es decir, pues si es un niño que en la escuela no responde bien, prácticamente no se le hace mucho caso. Muchas veces el niño no responde bien, no porque sea más torpe, sino porque no tiene facilidades en su familia para que le ayuden, facilidades para unas clases particulares, etc. Eso, por ejemplo, se ha visto ahora mucho con el tema de la pandemia, cómo ha influido en la educación de los niños de las clases socioeconómicas más favorecidas frente a los niños de las clases socioeconómicas menos favorecidas, donde han tenido que dar las clases con un móvil conectado en un sitio público y esperar que un hermano acabara con el móvil para poder empezar otro, mientras que en otras casas cada niño ha tenido un ordenador, ha tenido internet y además han tenido unas clases particulares y padres formados para poder ayudarlos. Por otra parte, también tienen más dificultad, ese fracaso escolar hace también que tengan una mayor dificultad para encontrar empleo, el fracaso escolar y también el de dónde provienen, una mayor dificultad para encontrar empleo, cuando encuentran empleo suelen ser empleos de bajo salario, también suelen ser más controlados por parte de la policía, se les detiene y se les registra más que a otro tipo de jóvenes, etc. Es decir, muchas veces, esto llegan a decir el realismo de izquierda, esto es ya la gota que colma el vaso, que la marginación económica finalmente termine convirtiéndose en delincuencia. Es en la marginación donde las personas carecen del poder o los recursos para participar plenamente en la sociedad. Los grupos marginados, conforme a los realistas de izquierda, carecen de objetivos claros y carecen también de organizaciones para poder representar sus intereses. Los grupos, como por ejemplo los trabajadores, tienen los objetivos claros, tienen los sindicatos, que los objetivos de los trabajadores, mejor salario, mejores condiciones de trabajo y además tienen organizaciones que los representan, como pueden ser, por ejemplo, los sindicatos. Y por lo tanto no tienen por qué recurrir a la violencia para intentar conseguir o para defender sus objetivos. Sin embargo, los jóvenes desempleados y marginados no tienen una organización específica que los represente, ni tampoco tienen un sentido claro de cuáles son realmente sus objetivos, porque muchas veces son objetivos contradictorios. Esto provoca una situación de un sentimiento de resentimiento, un sentimiento de frustración. Al no tener acceso a los medios políticos legítimos para perseguir sus objetivos, los que consideran que son sus objetivos, la frustración se puede expresar muchas veces a través de la violencia. Luego está el tema de la policía o el problema con la policía, y es que estos jóvenes, bueno, ellos, el realismo de izquierda, identifican una serie de problemas del policing contemporáneo. No traduzco este término porque no tiene una traducción exacta al castellano, más o menos viene a ser la política policial, pero tampoco es exactamente ese término. Y es que la policía recurre con mucha frecuencia a lo que es la vigilancia tipo militar o el control tipo militar para resolver la delincuencia. ¿Cómo? Pues mediante políticas de detención y de registro. Ya veíamos, como decía Wilson, lo que hay que hacer es registrar a cualquiera que tenga pinta de sospechoso o que pertenezca a un grupo de sospechosos, por si acaso lleva un alba, poder requisársela. Entonces esto muchas veces aleja a la comunidad de determinados barrios, de los barrios más desfavorecidos, en vez de cooperar con la policía, ven a la policía como sus enemigos. Por lo tanto, es necesario mejorar esta relación
entre lo que sería la acción social o lo que sería el control social informal y el control social formal. Es necesario que hablen, que dialoguen y que haya una comunicación entre ambos para comprender cuáles son los problemas del barrio y cómo se pueden solucionar los problemas del barrio. Eso también lo vamos a ver cuando veamos las tácticas de prevención, cuando en el bloque de prevención veamos las tácticas de prevención comunitaria, ¿vale? Y cómo, por ejemplo, hay buenas prácticas en las que las asociaciones de vecinos se integran dentro de los grupos para tratar las medidas para prevenir la delincuencia o para controlar la delincuencia en determinadas áreas de la ciudad. Young, como digo, es uno de los principales teóricos o el principal teórico del realismo de izquierda y él tiene también una teoría genérica para intentar explicar el reciente crecimiento de la delincuencia y es el deseo de la gente por el placer inmediato, es decir, el hedonismo, es el menor consenso sobre los valores morales y, por otra parte, una ruptura de los controles sociales informales por parte de la familia y por parte de la escuela. ¿Cuáles son las principales soluciones al crimen que se establecen por parte del realismo de izquierda? Pues por una parte, las estrategias de prevención de los delitos sociales y comunitarios que se centran en delincuentes individuales y en el contexto social que los lleva a cometer los delitos. En este sentido, hay dos enfoques generales. Por una parte, la de intervención, identificando los grupos que están en riesgo de cometer el delito, y la adopción de medidas para limitar o para prevenir que cometan el delito. Y por otra parte, la intervención en la comunidad, involucrando a la comunidad local en la lucha contra la delincuencia, a lo que me estaba refiriendo hace uno de los momentos. Por ejemplo, uno de los programas, que volveremos a verlo en las tácticas de prevención comunitaria, uno de los programas más conocidos de intervención dirigido a reducir la criminalidad en los barrios más desfavorecidos, fue el proyecto preescolar Perry para niños negros que tuvo lugar en Michigan. En este programa se ofreció a un grupo, de niños negros de 3 a 4 años un programa de enriquecimiento intelectual durante 2 años, durante el cual los niños recibían visitas semanales al hogar, pues para darle una serie de clases particulares. Hubo un estudio longitudinal que mostró diferencias significativas entre estos niños, entre el grupo experimental y el grupo de control. A los 40 años, los niños que habían participado en el experimento habían tenido muchos menos arrestos por varios tipos de delitos y un mayor porcentaje se había graduado en la escuela secundaria y tenía un empleo a tiempo completo. Se calcula que por cada dólar que se gastó en el programa se ahorraron $17 en asistencia social, en prisión y en otros costes. En lo que respecta a las estrategias basadas en la comunidad para reducir el crimen, John y junto con Matthew sostienen que es necesario mejorar las instalaciones de ocio para los jóvenes, reducir las desigualdades en los ingresos, mejorar las urbanizaciones, elevar el nivel de vida de las familias más pobres, reducir el desempleo y crear empleos con perspectiva. Todo ello ayudará a reducir el crimen. Se deben abordar los problemas a largo plazo, pero también se pueden tomar medidas más inmediatas. Como vemos, la solución a la prevención del crimen, partiendo del crimen como un hecho real en ambos casos, las soluciones al crimen son absolutamente opuestas en el realismo de derecha y en el realismo de izquierda. En el realismo de derecha se propugna por suprimir todo bienestar social y todo tipo de ayuda a estas clases sociales más desfavorecidas, mientras que desde el realismo de izquierda lo que se propone es todo lo contrario. ¿Qué valoración podemos hacer de esta teoría o de las teorías del realismo de izquierda? En primer lugar, que su fuerza clave es que reconocen varias causas o múltiples causas a la delincuencia, no se centran en una única causa, sino que hablan de varias causas que pueden concurrir. Por otra parte, se enfocan tanto en las víctimas como en los delincuentes, es decir, por lo tanto, agregan una nueva dimensión a la comprensión del delito. ¿Qué papel juega la víctima en la comisión del delito?
Sin embargo, la privación relativa de la que ellos hablan no puede explicar la delincuencia común, que es de la que se ocupan, pero no puede explicar otro tipo de delincuencia como la delincuencia de cuello blanco o la delincuencia corporativa o de los poderosos. Por otra parte, no todas las personas en situación de privación relativa recurren al crimen y el realismo de izquierda no es capaz de explicarnos el por qué unos recurren al crimen y otros no. Y por otra parte, se supone que cuando los valores de la sociedad se rompen, cuando hay una ruptura de los valores sociales y de los valores morales, el crimen se vuelve más probable. Y eso tiene un punto bastante en común con la teoría de la anomia y una visión no muy distante de la que en este sentido tiene el realismo de derecha. Lo que pasa es que el realismo de derecha habla de creencias y del fomentar valores religiosos en los jóvenes, y aquí se habla de valores morales y de valores sociales.